Queridos oyentes, queridos compañeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Daniel Galazo tiene el gusto de saludarlos en esta una nueva puesta en el aire de Yo nací en este país. Un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse, posible, como lo digo siempre, gracias a la operación técnica en estudios de nuestra compañera y amiga Diana Álvarez y a la producción general y de contenidos en particular de mi compañera Rosana Pulido. Vamos a dedicar el programa de hoy al antecedente de la represión genocida en Argentina. Se habla mucho de la Escuela de las Américas, la doctrina de la seguridad nacional, desde donde estos criminales abrevaron la represión a los pueblos, pero hay otro elemento que juega detrás de esto, que fue la misión militar que se incorporó, la misión militar francesa con su experiencia de Indochina y Argelia, dos guerras perdidas por Francia, cuando se incorporó a la Escuela Superior de Guerra de 1957 para dar letra de alguna manera a lo que vendría después. La misión militar que se incorporó a la Escuela Superior de Guerra en 1957 provenía de un ejército convulsionado, ejército francés, que había intervenido, como ya lo dijésemos anteriormente, en Indochina y en Argelia, con suerte adversa. La integraban originalmente los tenientes coroneles François Pierre Bardier y Patrice Jacob de Nourois, a quienes se sumaron posteriormente los tenientes coroneles Robert Louis Ventresque y Jean Nogués. Su labor de asesoramiento ha quedado reflejada en una serie de artículos y conferencias publicadas en la revista de la Escuela Superior de Guerra, cuya lectura muestra apenas una parte de la labor de estos oficiales en nuestro país. Para comprender la dimensión real del predicamento que alcanzó esta misión militar entre los oficiales argentinos, podemos citar a dos de ellos que pasaron en aquellos años por las aulas de la Escuela de Guerra. Según el general Ramón Camps, el enfoque francés era más correcto que el norteamericano. Aquel apuntaba a la concepción global y este al hecho militar exclusiva o casi exclusivamente. El conflicto mundial en curso, para ellos, no era pues ideológico, ni psicológico, ni frío, ni tibio, ni caliente. Es la guerra en la cual cada adversario emplea todas las fuerzas disponibles, violentas y no violentas, para hacer ceder al otro beligerante, conquistarlo o obligarlo a renunciar a sus objetivos políticos, decía este genocida. Otro discípulo de las doctrinas francesas, el general Abdel Vilas, primer jefe del operativo Independencia, recordaba, y cito: reconozco, y lo digo con orgullo, que desde antiguo venía prestando atención a los trabajos sobre el particular editados en Francia y traducidos en la Argentina o en España, debido a oficiales de la Organización del Ejército Secreto y al ejército francés que luchó en Indochina. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que viví se ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor que florece De guerra de París, donde se formaba la élite de aquel ejército. La escuela tenía como objetivo seleccionar y adiestrar a un grupo reducido de oficiales que se destinarían a los estados mayores. A ese grupo se sumaban representantes de países aliados, incluyendo a la Argentina.
A su regreso al país, la mayoría de los oficiales se desempeñaron en la dirección de la Escuela Superior de Guerra. Es el caso de Carlos Rosas, subdirector en 1957 y 1958, o bien de los tenientes coroneles Pedro Tibiretti y Cándido Ure, director y subdirector de la escuela en 1960. Otros graduados en Francia fueron el teniente coronel Manrique Miguel Mom, quien cumplió una influyente labor docente en la Escuela Superior de Guerra, que se reflejó en un par de artículos sobre guerra revolucionaria, y el teniente coronel Alcides López Aufranc, quien narra así la particular experiencia de su paso por la Escuela Superior del país. Dice López Aufranc: al producirse en Argel los acontecimientos del 13 de mayo de 1958, que precipitaron la ascensión del general de Gaulle, los alumnos franceses de la 71ª promoción de la Escuela Superior de Guerra fueron enviados al África del Norte a fin de reforzar los estados mayores, integrando una nueva división creada para dirigir la acción psicológica. Los alumnos extranjeros fuimos autorizados, dice López Aufranc, a incorporarnos durante 2 semanas a los efectivos del Teatro de Operaciones, visitando desde el puente de comando del comandante en jefe hasta los pueblitos con autodefensa musulmana, incluyendo las barreras electrificadas en las fronteras de Túnez y Marruecos.
al día de la fecha. La sigamos escuchando a la orquesta del gran Aníbal Troilo, interpretando de Peregrino Paulos y Luis Rubinstein, Inspiración. Cientos de militares argentinos pasaron por escuelas de capacitación en los Estados Unidos y el Canal de Panamá durante las décadas del 70 y del 60. Sin embargo, el ejército argentino nunca utilizó la terminología norteamericana sobre contrainsurgencia. Por el contrario, prevalecieron las categorías guerra contrarrevolucionaria y lucha contra la subversión utilizadas por el ejército francés. Ambas expresiones reflejaban, en su origen, conflictos de naturaleza diferente que, con el tiempo, se tornaron sinónimos. Al respecto, un texto oficial del ejército francés, fechado en 1956, definía la guerra subversiva en estos términos: guerra dirigida dentro del territorio dependiente de una autoridad de derecho o de hecho, considerada como enemiga por una parte de los habitantes de dicho territorio, apoyada y reforzada o no desde el exterior, con el objeto de arrebatar a dicha autoridad el control sobre ese territorio o por lo menos paralizar su acción en el mismo. En esta definición amplia podrían incluirse la guerra de la independencia norteamericana, vuestra propia guerra de la independencia y la resistencia francesa contra las fuerzas de ocupación, nazis. Por el contrario, la guerra revolucionaria era, en su sentido más literal, una operación emprendida no solo para cambiar un grupo de dirigentes y la orientación política de un gobierno, sino también, y sobre todo, para derribar el orden social preexistente con el objeto de instaurar otro sistema construido sobre bases distintas. Por supuesto, esta definición se aplica especialmente a las acciones que, dirigidas desde Moscú o Pekín, tienen por finalidad extender el régimen comunista con todos los trastornos que éste supone para las organizaciones ya establecidas y para las relaciones sociales. La dura experiencia indochina había transformado a los restos del contingente derrotado en Dien Bien Phu en verdaderos expertos en guerra revolucionaria. Para ellos, detrás de cualquier enemigo estaba siempre el comunismo. Uno de estos veteranos, el capitán Jacques Mercier, sostenía en un folleto que aún puede encontrarse en la biblioteca de la Escuela de Guerra que el extremo nacionalismo del Frente de Liberación Nacional argelino no era real, sino una creación artificial de largo aliento de los teóricos marxistas que seguía el siguiente proceso: fabricar artificialmente, si es necesario, un nacionalismo reivindicativo. Segundo, poner a la potencia colonial en papel de acusado. Tercero, asegurar el triunfo del movimiento nacionalista por el despojo de la potencia capitalista, si es necesario, por la insurrección armada. Cuarto, un tiempo después del reconocimiento de la independencia, provocar una crisis económica y social, asegurando el éxito del Partido Comunista local y permitiendo la sovietización. Los argumentos del capitán Mercier se trasladaron al ejército argentino, donde muchos oficiales adoptaron como propio el discurso de estos teóricos franceses. Uno de ellos, el teniente coronel ya citado Miguel Manrique Mom, publicó a su regreso de París un verdadero manual de guerra revolucionaria que permite apreciar cómo se había generalizado este concepto. El propio Manrique Mom reconoce que el suyo no es un texto original, sino una traducción y adaptación de conceptos y o párrafos y o textos completos de la revista de información militar, principal órgano de difusión del ejército francés, conferencias, escritos de Mao Zedong y apuntes de clase.
Imbuido de una mística de cruzado propia de sus pares franceses, incluía, por primera vez para un oficial argentino, a todas las guerras o conflictos actuales, grandes o pequeñas, entre las guerras revolucionarias. El conflicto, actualmente en desarrollo en todo el mundo, libre, decía, no es sino una guerra revolucionaria, concebida, preparada y conducida por el marxismo-leninismo, con vistas a la conquista del poder total en el mundo. Berligieri en la interpretación de la orquesta sinfónica, no, perdón, de la orquesta del gran Aníbal Troilo. De esta forma, todos los conflictos eran concebidos como uno solo, una guerra revolucionaria conducida por el marxismo-leninismo contra el mundo libre, cuyo objetivo final era la conquista del mundo. En esta misma línea teórica, el teniente coronel Tomás Sánchez de Bustamante desarrolló históricamente las tácticas y las estrategias
de la guerra revolucionaria, reafirmando la idea de una sola guerra a escala planetaria, un choque entre dos civilizaciones, el occidente cristiano y el oriente ateo, donde uno de los bandos, el rojo, pretende la implantación paulatina del comunismo en el mundo. De estos textos se deduce que ya a poco interesaba así en su origen. Las guerras se proponían la independencia o la descolonización, ni que, según los textos oficiales, todas las guerras de liberación fueran subversivas y tan solo algunas revolucionarias. En la práctica, para los teóricos franceses y sus discípulos argentinos, si todos los conflictos del mundo forman parte de una misma y única guerra revolucionaria a escala planetaria por la conquista del mundo, todas las guerras subversivas son al mismo tiempo revolucionarias viables, lucha contra la subversión o guerra contrarrevolucionaria. En Argentina se ha utilizado preferentemente el adjetivo revolucionaria al referirse a este tipo de guerra, mientras que para los técnicos o las técnicas utilizadas para enfrentarla se ha preferido la tristemente célebre frase lucha contra la subversión. Dice Tomás Sánchez de Bustamante al respecto y tomando como ejemplo la Revolución Nacional Argelina, y cito, si la guerra de Argelia fuera exclusivamente subversiva, es decir, que se buscara sacudir el yugo de la metrópoli para obtener únicamente la independencia, esa lucha podría gozar del apoyo moral y material de los países que creen en el derecho a la autodeterminación de los pueblos. En cambio, la calificación de revolucionaria la asocia inmediatamente al comunismo y justifica a Francia ante la opinión mundial. Las potencias occidentales quedan inhibidas de apoyar a los argelinos. Parte de las divisiones que Francia debe mantener en pie de guerra a disposición de la OTAN han sido llevadas a Argelia, entendiendo que la agresión roja ya se ha producido, si bien por interpósitas personas, concluía Sánchez de Bustamante. Los asesores militares franceses otorgaban en sus textos una atención especial a las ideas de Mao Zedong, maestro, decían, de la teoría y de la práctica de la guerra revolucionaria. Tanto ellos como sus discípulos locales destacaron particularmente una de las máximas de Mao, que decía, la población es para la subversión lo que el agua para el pez, a partir de la cual elaboraron toda su teoría de guerra contrarrevolucionaria. En términos militares, la población se transformó en el terreno, en el campo de batalla, y las fronteras que separaban a los adversarios ya no eran geográficas, sino ideológicas. Los límites entre uno y otro bando pasaban por el seno de la nación, de una misma ciudad y a veces de una misma familia. Interpretaban que la población no era el fin, sino el medio, y que su conquista era una etapa indispensable en toda guerra revolucionaria. De lo anterior se desprende un dato esencial para entender la lucha contrarrevolucionaria. Toda diferencia entre beligerantes y población civil desaparece. La población en su totalidad se transforma en sospechosa, en enemigo potencial, prefigurándose así el concepto de enemigo interno, que se extenderá luego a toda actividad opositora. Uno de los más notorios teóricos de la guerra contrarrevolucionaria, el coronel Roger Trinquier, afirmaba al respecto. El ejército, cuya responsabilidad es dar batalla, debe recibir una colaboración ilimitada, sin reservas, incondicional, del pueblo que defiende. Con este apoyo, el ejército sabrá dónde y cuándo atacar. Cuando conozca la existencia de un individuo que, en cualquier orden de cosas, ayude al objetivo del enemigo, tendrá que considerarlo traidor y deberá tratarlo como tal.
La generalización y el abuso de la idea de que el enemigo puede estar escondido entre la población, donde en forma maniquea se divide a toda la sociedad, transformando a todo opositor no ya en un aliado potencial del comunismo, sino directamente en subversivo. Según esta interpretación, en toda guerra revolucionaria, el enemigo se oculta y se mimetiza en medio de la población con el apoyo de la misma. Por ello, en la lucha contrarrevolucionaria el problema clave reside en la forma de obtener información para conocer la estructura organizativa del enemigo. Según quienes elaboraron esta doctrina, los interrogatorios son el principal instrumento para obtener información y debe recurrirse a cualquier método para obtenerla, incluyendo la tortura de simples sospechosos. De esta forma, la tortura fue aceptada como una práctica normal y cotidiana por los militares franceses y las tropas en Argelia. No obstante, sus responsables no siempre utilizaron esa palabra, sino que recurrieron a eufemismos tales como métodos de acción clandestina y contrarrevolucionaria. Las prácticas utilizadas para conseguir información originaron acusaciones sobre la de guerra de exterminio que practicaban los franceses en Argelia. A ello se refería con orgullo el teniente coronel Jean Nouguet de la misión militar en Buenos Aires cuando afirmaba: el ejército francés no merece este exceso de honor ni esta indignidad. Las operaciones que se desarrollan victoriosamente en Argelia son otra cosa muy distinta a la de una represión ciega. Nuestras fuerzas, frente a una agresión revolucionaria, se ven impelidas a una guerra contrarrevolucionaria que, lejos de empañar su honor, representará sin duda una de sus más bellas acciones de gloria. Nouguet aludía de esta forma a la polémica desatada en Francia por la revelación de las prácticas represivas practicadas por la policía primero y luego por los paracaidistas franceses en Argelia. Sin embargo, fueron las denuncias sobre el uso sistemático de la tortura, ya practicadas en Madagascar en 1947 y en Indochina, las que provocaron una larga polémica en el seno del propio ejército francés. En febrero de 1957, el general Jacques Paris de la Bolliadière, comandante del Atlas Blédien, entró en conflicto con su superior, el general Jacques Massou, jefe de los paracaidistas durante la batalla de Argel, por haberse rehusado a aplicar las directivas sobre la acentuación del esfuerzo policial. Otros oficiales no tuvieron esos escrúpulos. La tortura, ya utilizada, aunque no sistemáticamente, en Indochina, con sus estructuras, sus ejecutores y sus reglas de funcionamiento, se transformó, según la expresión de Vidal-Naquet, en una verdadera institución de Estado. Incluso en ciertas escuelas de formación de cuadros se enseñaba la tortura, aunque según las instrucciones debía ejecutarse de forma limpia, esto entrecomillado, es decir, sin sadismo y sin dejar marcas visibles. Sus defensores se fundaban en el principio temible e inverificable
de la eficacia inmediata, según la cual el sufrimiento de los torturados podría prevenir atentados y salvar la vida de miles de inocentes. Al respecto, el capellán de la 10ª División de Paracaidistas franceses expresaba lo siguiente: entre dos males, hacer sufrir por un tiempo a un bandido tomado en el acto, que por lo demás merece la muerte, y por otro lado dejar masacrar inocentes que podrían salvarse si se pudiera, gracias a las revelaciones de este criminal, aniquilar a su banda, es necesario elegir, sin dudar, el menor, o sea, un interrogatorio eficaz sin sadismo. Enrique Mario Franchini, tema otoñal, con un detalle. Aquí en esta grabación, Aníbal Troilo deja de lado a David Díaz, su primer violín, para incorporar justamente en este rol al propio Enrique Mario Franchini, con ese solo al final del tema, el autor de Tema Otoñal. En la línea del pensamiento,
expresada por el capellán de la 10ª División de Paracaidistas franceses, el comandante del 3er Regimiento de Paracaidistas y uno de los principales teóricos de la guerra contrarrevolucionaria, ya citado, Roger Trinquier, justificaba el uso de la tortura con el siguiente ejemplo. Un mediodía, una de vuestras patrullas arresta al portador de bombas. Tiene solo una. Está arreglada para explotar a las 18:30 horas. Ha colocado 1, 2, 3 y sabes que una bomba causa una docena de muertos y una treintena de heridos. El terrorista está delante de ti. ¿Qué haces? Ha puesto bombas por orden de sus jefes para que la gente de Argel sufra y muera, para que tengan miedo y se sometan a la voluntad del Frente de Liberación Nacional. No dirá nada. Solo el sufrimiento físico y el temor a la muerte lo harán hablar. Hacer sufrir un terrorista que conoce perfectamente los riesgos que toma, poniendo bombas, o dejar morir inocentes. La cuestión es menos simple de lo que usted supone, concluía Trinquier. En Argelia, de la mano de oficiales como Trinquier, la tortura devino práctica cotidiana y funcionó en todas partes con técnicas similares a las que se aplicarían 2 décadas después en Argentina. Los golpes, la suspensión de cuerpos, las quemaduras con cigarrillos o soplete y sobre todo los suplicios de la electricidad o de la bañadera. También, y al igual que en el caso argentino, se desarrolló una modalidad clandestina que incluyó la desaparición de miles de personas, muchas de ellas, como en el famoso Afer Auden, muertas durante la tortura y arrojadas al mar. De la importancia que se otorga a la información en la guerra contrarrevolucionaria, surgen algunas consecuencias importantes. En primer lugar, al extenderse el estado de sospecha a toda la sociedad, la inteligencia militar tradicional ya no parecía suficiente y se necesitaban servicios de informaciones más amplios y complejos. En Argentina, por ejemplo, se multiplicaron y se superpusieron los servicios de informaciones en todos los cuarteles y unidades, y decenas de oficiales y suboficiales argentinos realizaron cursos de capacitación en temas relacionados con informaciones e inteligencia. Al ampliarse la llamada comunidad informativa, también adquirió un desarrollo particular el área de la acción o guerra psicológica. Decía Clausewitz que uno de los objetivos de la guerra es la conquista del territorio enemigo. En la guerra revolucionaria, el territorio es la población, por lo que el campo de batalla son las mentes y el espíritu de los hombres. Por lo tanto, la conquista o la neutralización de la población civil se convirtió en un objetivo prioritario para los teóricos de la guerra contrarrevolucionaria y aumentó la importancia que se otorgó a las técnicas de acción psicológica, que devinieron en un arma central para este tipo de guerra, tan importante como los blindados o la artillería en la guerra clásica. Tal es así que los franceses en Argelia crearon un departamento dedicado exclusivamente a las operaciones psicológicas, el Quinto Buró. En 1962, el ciclo de la misión francesa se cerró con un artículo del coronel Jean Noguès en el que realizaba un balance de lo actuado a partir de 1957 en el campo del estudio de la guerra revolucionaria. Allí reconocía al ejército argentino una importante obra teórica y práctica que solamente tiene que ser ampliada. En ese sentido, desde la Inspección General de Instrucción del Ejército, se había iniciado en 1959 la llamada Operación Hierro, cuyo objetivo era preparar un ciclo de conferencias que debían dictarse en todas las unidades y organismos del Ejército
sobre temas que iban desde el imperialismo ruso a lo largo de su historia hasta los crímenes del estalinismo. La orquesta de Aníbal Troilo interpretaba este hermoso tema de Julián Plaza, que da origen a nuestro separador del programa, Danzarín. Al mismo tiempo que la ya citada Operación Hierro, con el impulso del jefe de operaciones del Estado Mayor, coronel Carlos Rosas, se desarrolló la Operación Hierro Forjado y se elaboraron unos puntos de vista, conducción de la guerra revolucionaria, que sirvieron de instrumento previo para la redacción de un verdadero reglamento para la lucha contra la subversión. Estos puntos de vista permitieron planificar una serie de ejercicios sobre guerra revolucionaria, elaborados sobre la base de un proyecto de reglamento de guerra contrarrevolucionaria elaborado por el Estado Mayor General del Ejército. Otra manifestación del compromiso del ejército argentino con la difusión de estas doctrinas fue la organización en octubre de 1961 del primer curso interamericano de guerra contrarrevolucionaria, que contó con la presencia de oficiales de 14 países del continente. El ejército argentino también había desarrollado durante esos días una organización territorial basada en el cuadriculado o compartimentación del terreno, similar al que lo habían aplicado las tropas francesas en Argelia, y que esto lo agregó el antecedente, o a lo mejor ya rescatado por la genocida dictadura, rescatado para poner en práctica con su plan represivo. Entonces, repito, el ejército argentino también había desarrollado durante esos años una organización territorial basada en el cuadriculado, zonas, áreas, subáreas, subzonas, o compartimentación del terreno similar al que lo habían aplicado las tropas francesas en Argelia. De esta forma, todo el país quedó dividido en áreas, zonas y subzonas, formando una red que se extendía sobre todo el territorio, basado en el concepto que la población es el terreno a conquistar y a defender. La primera aplicación concreta de este esquema territorial y del nuevo rol del ejército como guardián del orden interno fue el Plan Conintes, Conmoción Interna del Estado, de 1960. No obstante, en ese caso, el propio Nogués reconoce que en la Argentina no había condiciones favorables al desarrollo de la subversión comunista. Por eso, en una operación similar a la practicada por los militares franceses con los nacionalistas argelinos, alertaba sobre la posibilidad que el peronismo se transformara en la punta de lanza del marxismo. En palabras de Nogués, en la Argentina, el grupo social más receptivo a las teorías marxistas se limita a unos intelectuales, pero
cuyo reducido número no debe hacer subestimar su importancia por ser susceptible de constituir los cuadros de la revolución. Después de alistar a las masas bajo una bandera nacional, pueden, decía Nogués, más o menos progresivamente desviar el movimiento hacia el castrismo, la democracia popular y el comunismo. En resumen, un nacionalismo más o menos socialista y profidelista puede ofrecer un caballo de Troya a la penetración comunista en la Argentina, concluía Nogués. Los militares argentinos, por su parte, comenzaron a elaborar su propia literatura sobre guerra revolucionaria y lucha antisubversiva. Los trabajos de Miguel Manriquemont y Tomás Sánchez de Bustamante para la revista de la Escuela Superior de Guerra fueron profundizados por el general Osiris Guillermo Villegas, quien se transformó a partir de su libro Guerra Revolucionaria Comunista, editado en 1962, en el principal teórico local sobre el tema en cuestión. Correspondiente al programa el día de la fecha, escuchábamos nuevamente a la orquesta de Aníbal Troilo interpretando de Juan Carlos Jovián este hermoso tango, Mi Refugio. Con esto nos vamos a ir despidiendo, si Dios quiere, hasta el próximo martes, cuando pongamos en el aire un nuevo capítulo de Yo Nací en este país, un espacio en donde pretendemos que la memoria no descanse. Patria o muerte, venceremos más que nunca, es la consigna. Gracias por su atención, será hasta el próximo martes, a pasarla lo mejor posible. Chao.